Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por darle al play en este nuevo episodio de Nación Podcaster, un sitio donde aprendemos de podcasting juntos, sobre todo con los invitados que traigo. Como bien sabéis, estoy muy puesto junto a Jorge en compartir en redes sociales todo tipo de noticias y de iniciativas sobre podcasting. Y de esta manera también nos llegan muchas cosas. Vamos a poner en contexto la entrevista que tenemos hoy. Un día en Twitter me encontré un hashtag que me llamó mucho la atención. Se llamaba las clases de radio y también venía junto con otro que se llamaba los 40 principales o los 40 principales. Indagando, vimos que era una iniciativa de Aurora de la Universidad de Salamanca y decidí invitarles. Resulta que en sus clases está incitando a sus alumnos a que investiguen programas, a que investiguen sobre podcast y a que recomienden bajo este hashtag de las clases de radio los podcasts que escuchan y por qué les gustan. Así que no duden en escribir a Aurora y efectivamente contestó muy amablemente y aceptó la entrevista y es más, me dijo que se traería 3 alumnos. Bueno, encantada de saludarte. Esmeralda, hola. Lorena, hola. Y Javier. Vale, hola. Así que lo que vamos a escuchar hoy es esa charla con Aurora y con esos 3 alumnos que me parece muy importante y acabamos, como siempre, aprendiendo mucho de los alumnos, en este caso de Aurora, pero sobre todo de Esmeralda, de Lorena y de Javier, que son unos jovencitos que están metiéndose en el mundo de la comunicación y, como siempre, me han dado otra nueva lección. Esta vez me han metido el Inception de colocar los audios en YouTube. De hecho, voy a hacer incluso un vídeo en YouTube sobre esta reflexión. Pero cuando terminemos el podcast, puede ser que seas de las personas que votó el anterior día en una encuesta que hice en Twitter sobre si poner audios en YouTube o no. Se quedó al 50% al final. Puede ser que seas de los que diga no, pero después de escuchar a Esmeralda, Lorena y Javier, lo mismo cambiamos de opinión. Vamos a escuchar un poco a las nuevas generaciones. Vamos a escuchar qué tienen que decir. Vamos a escuchar qué es lo que hace Aurora con estos hashtags en la universidad. Y como siempre, espero que os encante. Bienvenidos a Nación Podcaster. Nación Podcaster es una producción de Nación Podcast. Si tú estás pensando en hacerte un podcast, pero no tienes el tiempo o los conocimientos suficientes, escríbenos, te ayudamos en la preparación, te guiamos, te ayudamos en la edición y la producción y además entras en la red. Las asignaturas están enfocadas en realidad para radio, porque no son unos planes recientes. Y cuando se configuraron estos planes, yo creo que no existían ni los podcasts. Como todo hijo de buen vecino, antes de empezar a grabar tuve una conversación agradable con Aurora, de la cual sacamos cosas muy interesantes. Así que vamos a escuchar unos pequeños extractos para poner más en contexto dónde están ubicados y qué es lo que hacen antes de empezar la entrevista. Lo que pasa que, como tú sabes, los profesores nos tenemos que actualizar y amoldarnos también a lo nuevo, ¿no? Y las asignaturas, de hecho, la nomenclatura de las asignaturas son guión radiofónico, lenguaje radiofónico, producción radiofónica. Muchas prácticas que van diseñadas para hacer radio en directo, que simulen un programa en directo. Si se apaga la luz, pues tienen que saber salir, tienen que improvisar, tienen que saber escuchar cuando les hablas a través de los auriculares y ellos seguir como si no ocurriera nada, contestar una llamada de teléfono de un oyente que participa. Y después ya con los podcasts, pues ya muchos de ellos solo se graban el audio y después ya hacen la postproducción. Tú piensas que cuando nosotros dábamos clase hace ya muchos años y no existían los podcasts y teníamos que obligar a los alumnos a escuchar programas también... Tiempo, sí, vete. Sí, hasta luego.
iba a decir los programas de noche o los de madrugada, sí que claro, es que había que quedarse. Tú imagínate, escuchar todo Onda Cero y grabar en la cinta. A ver, los alumnos que tienes detrás son muy habladores y les gusta mucho intervenir. Esmeralda además es la becaria de radio. Hay unas becas dentro de la universidad que se llaman de formación a las que pueden optar los alumnos. Entonces, lo mismo hay un becario para la biblioteca, un becario para el gabinete de comunicación, un becario para tele, un becario para radio, y todos los años pues hay distintos alumnos que quieren optar a esa beca de radio. Se les da un dinero, tienen unas horas determinadas, que son ¿cuántas, Esmeralda? 10 horas a la semana, y participan en los proyectos que hay relacionados con la radio, abren los estudios de radio, les ayudan a los alumnos a manejar la parte técnica. Lorena y Javier les gusta muchísimo la radio, que es raro. Es raro que les guste la radio. Empezaron el año pasado con un podcast, hace 2. Bueno, pues con estos minutos previos ya hemos conocido a Aurora, a Esmeralda, a Lorena y a Javier. Vamos adelante con la charla porque está muy, muy interesante. Coger papel y lápiz, de verdad. Estamos con Aurora Pérez Maillo, doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ahí das varias clases sobre lenguaje radiofónico, guión radiofónico, y yo os encontré por el hashtag en Twitter de las clases de radio. Es más, creo que sigo a alguna alumna tuya y ella me sigue, ahora no recuerdo su usuario, pero nos seguimos, porque le estuve preguntando, ¿eres tú? ¿Sí? Pues mira, tenemos aquí a la alumna Esmeralda. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Buenas, Javier. También tenemos a Javier. Hola, ¿qué tal? Y a Lorena, buenas. Hola. Y, cómo no, gracias a Aurora Pérez Mayo por hacer posible la llamada, por decir que sí, por estar aquí y echar el rato para explicarme lo que hacéis. Muchísimas gracias a ti, Sune, por invitarnos. Veo que en Twitter has hecho un hashtag para que los alumnos se metan en el mundo del podcasting, pero esto, tirando el hilo hacia atrás, tiene como más recorrido. Cuéntanos de dónde sale esto. Bueno, vamos a ver. Este hashtag lo utilizamos para visualizar las distintas dinámicas y actividades que realizamos en las asignaturas de las clases de radio que yo imparto. Y sobre todo tiene un objetivo, que es que los alumnos escuchen programas de radio, escuchen podcast y los puedan comentar a través de Twitter. ¿Vale? Pero en ese hashtag también visualizamos otro tipo de actividades que realizamos en las asignaturas de radio. Unimos Twitter, las redes sociales, con las clases, con las asignaturas de radio. Y el tema de la red social, o sea, ¿tú ves que hoy día es más, o sea, que necesitamos todos? Porque, por ejemplo, yo veo, no es lo mismo salir yo diré footing, ¿vale? Salir a hacer footing que salir a hacer running y comentarlo por una aplicación. O sea, todo tiene que estar registrado en una aplicación compartida con otros usuarios. No todo tiene que estar registrado, pero precisamente tú te has puesto en contacto con nosotros porque has visto un hashtag que se llama las clases de radio. Ajá. Sin ese hashtag, claro, sin esa visualización, no estaríamos aquí ahora hablando. Entonces, aparte de que ellos se vayan construyendo su propia marca personal y que les vayan conociendo, pues podcaster y profesionales como tú, yo creo que es muy importante que ellos sean dueños de sus propios comentarios y sean responsables de lo que escriben en las redes. Entonces, yo creo que para ellos también es una motivación, la posibilidad que tienen de etiquetar a los autores de esos podcasts, a los colaboradores de esos programas y que ellos vean que no es gente extraña, que existen y que ellos les contestan, para ellos es también una motivación. Ajá, pues ese feedback y esa interactividad entre ellos, yo creo que es muy importante. Claro, y se genera ese pique, esa curiosidad. Voy a preguntarles a ellos también para que participen. Voy a empezar por Esmeralda, que además alguna vez hemos hablado por Twitter que nos seguimos porque vi el hashtag y vi que ponía sus recomendaciones, me gustaban mucho. ¿Cómo hacéis el proceso de búsqueda? Hablamos de podcast ahora, el tema radio, aquí lo vamos a dejar.
¿Cómo haces para buscar los podcasts que te gustan y cómo eliges cuál vas a recomendar? ¿En qué te basas? La plataforma Twitter, esto que estabais comentando ahora, para nosotros a nivel clase es muy interesante porque no es lo mismo que entregar un trabajo en papel, un Word escrito, y es bastante más interactivo y demás. Y hay semanas que Aurora, por ejemplo, nos propone un tema general que nos dice, esta semana vamos a buscar un podcast sobre entretenimiento. Y nos buscamos un poco la vida y buscamos muchas en plataformas como Podium Podcast, por ejemplo, y Quonda y cosas así. Entonces es mucho escuchar, es ahí buscarse la vida y escuchar, y lo que nos llama la atención pues es lo que creemos que le puede interesar a nuestros compañeros, que al fin y al cabo el hilo también es para interactuar entre nosotros, y lo buscamos así de esta manera. A ver, Mira, la muchacha de la primera fila. Un apunte. Dentro de las clases de radio hay otros subhashtag. Por ejemplo, este del que estamos hablando se llama Los 14 principales, ¿vale? Entonces, la asignatura de guión radiofónico, que es la que se imparte en este semestre, en esta segunda parte del curso, se llama, como te digo, Los 14 principales, y consiste en que cada semana, tiene 14 semanas, cada semana todos los alumnos recomienden un programa de radio o un podcast bajo ese hashtag, Los 14 principales. Entonces hay escuchas que yo recomiendo, unas veces las escuchas son dirigidas y otras veces son escuchas libres. Las que son dirigidas van relacionadas con las clases teóricas o con la práctica que ellos tienen que realizar. Por ejemplo, si toca explicar el reportaje, yo les digo, esta semana tenéis que escuchar reportajes. Yo les doy alguna recomendación, pero ellos, si encuentran otro reportaje que les guste más o que tenga una calidad suficiente como para recomendarlo, pues ellos lo llevan a cabo. De vez en cuando también escuchas libres. Esto es como cuando tienes que leer y tienes que educar, ¿no? En este caso es educar el oído. Hay escuchas que son dirigidas y otras que son escuchas libres. Todo dependiendo de la práctica que ellos tengan que realizar. Sí, no, preguntaba porque realmente una de las cosas más difíciles que tiene el podcast es la indexación. O sea, no estamos indexados así como así en Google. Necesitamos hacer un post escrito para que se indexe. Entonces, la búsqueda de un podcast es muy difícil. Por eso digo, ¿cómo lo hace? Lo único que conozco que podría ser un poquito sencillo es entrar en el buscador de iVoox, que tiene las etiquetas que pone cada uno, pero el resto, tú así como así, es difícil. Tú dices, busca un podcast concreto de tal y googleando, si tienes suerte y tiene blog, aparece. Si no, no te saldrá tan fácil. Llevamos un par de años, por ejemplo, ya metidos en el mundo de la radio, que para nosotros ha sido un descubrimiento maravilloso. Y ya como que estamos un poco en el universo y ya pues conocemos a gente que se mueve por estos mundos y que produce podcast y demás, entonces ya estamos un poco en la línea. O sea, no nos es tan difícil ya como podía ser en un principio, que no sabíamos ni que era un podcast prácticamente. Mira, claro. Todos, yo les obligo a que se hagan una cuenta de Twitter y que sigan a las personas que yo les recomiendo en un principio y que ellos vayan investigando también y siguiendo. Yo estoy convencida que aquellos que tienen Twitter y que sigan a las personas que tienen que seguir son mejores escuchantes de podcast y de radio. Lo tengo comprobadísimo, ¿vale? Entonces, ellos mismos van descubriendo porque ven a otros, escuchan a otros, otro compañero les recomienda un podcast. Es decir, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Una vez que se meten en este mundo, como dice Esmeralda, te aseguro que todos están muy puestos y lo vas a ver ahora. Tú pregunta. Sí, sí. Yo a Lorena, venga, que estoy muy agazapada. Me gusta indagar en el tema de redes sociales, porque era algo que no tenía pensado, pero me llama la atención porque sois más jóvenes que yo. Quiero ponerme al día. Yo veo que Instagram ahora está a full, pero mucho. Y el tema podcast en Instagram es difícil colocarlo, aunque yo lo estoy intentando con estos audiogramas y tal. Aquí nos dice Aurora que os recomienda más Twitter, pero ¿no creéis que Instagram también está ahora como subiendo? ¿Qué otras redes sociales acudiríais para seguir al podcast /podcaster? A ver, Instagram lo que pasa es que ahora mismo es el boom y es muy visual, algo que nuestra generación llama mucho. Entonces, pues sí, ahora mismo es la red social más usada. Sin embargo, Twitter, que es sin embargo la más profesional de todas, de hecho. Tú con Twitter lo que tienes es mucha cercanía con personas de
cualquier profesión, con profesionales de cualquier ámbito. Y esta cercanía, al fin y al cabo, ayuda mucho, sobre todo a la hora, pues lo que dice Aurora. Yo, por ejemplo, recomiendo un podcast y menciono al productor del podcast, en dónde se emite, y eso te da mucha interacción con ese tipo de personas, lo cual te ayuda a conocer otros productos y también como a relacionarte con las productoras y eso, que eso siempre te da pues una gran ventaja, que es conocer. Nos ponéis en contacto. Yo veo que, fíjate, LinkedIn dicen que va muy bien, pero ya en torno ya a podcast más tema profesional, pero meter ahí el contenido en podcast y buscar y hacer contactos. Yo todavía me cuesta esto de meterme en LinkedIn así como así, lo veo como una barrera demasiado profesional. Pues me llama la atención cuando ha dicho que Twitter es el más profesional, cuando hay más profesional y uno a LinkedIn. Sí que es verdad que Twitter es más directo, que hablas y en un momento no necesitas, no sé si eso de no verse las caras ayuda, porque en un Instagram, no sé, me parece como más, es más su vida privada y parece que hablar directamente queda un poco más, ay, si no te conozco, ¿qué me haces aquí enviando privados? Pero en Twitter sí. Voy a seguir con... Creo que Twitter es más radiofónico, que Twitter se acerca más a cómo es la radio, más directo, no te ves. Ajá. Yo tampoco estoy metida en Instagram ni en LinkedIn, no te puedo decir. Qué curioso lo de más radiofónico Twitter. Sí. ¿Y por qué Facebook no? Porque sigue siendo más visual. Le pasa lo mismo que Instagram. Instagram funciona bien, yo qué sé, para la gente que está utilizando las cuentas de manera profesional, publicitar cosas, es más fácil hacerlo por Instagram porque tienes la ventaja de que muestras el producto. Llegas más fácilmente a tus seguidores porque llegas por los ojos. Sin embargo, Twitter es lo que dice Aurora, es más radiofónico porque, entre comillas, no sabes quién está detrás. No le ves la cara tan directamente como a una persona en Instagram que le estás viendo en foto. Hombre, la verdad es que en Twitter cuelgas el enlace, incluso puedes escuchar el mismo Twitter. En Instagram no funcionan los enlaces, eso lo tienen que solucionar todavía. Voy a preguntarle... Por ejemplo, pasaba a Lorena y a mí cuando empezamos con el podcast, casi siempre lo anunciábamos en Instagram. Y claro, tú puedes subir una historia y decir, oye, pues mira, tenéis en mi biografía el link pero claro, ¿quién va a meterse en la biografía, meterse el link? O sea, al final yo creo que es mucho más complicado y llegas a mucha más gente a través de Twitter, porque con los hashtags sobre todo te ayuda muchísimo y creo que Instagram igual para este tipo de publicidad y de tema de podcast y demás le queda mucho aún. Sí. Yo no lo veo a Instagram. Bueno, yo no lo veo ahora, pero sí que veo que va haciendo cambios. Ahora se pueden enviar notas de voz en privado, ya está metiéndose en el audio Instagram. Yo creo que si fueran listos meterían Instagram Pod o alguna manera. Estaba el Instagram TV, pues el Instagram Audio y yo creo que podría ser una buena cosa. A ver, Javier, hablemos de podcast. Igual que le he preguntado antes a Esmeralda. Mirando la chuleta de los nombres, qué triste soy. ¿Qué características buscas para que te gustan un podcast? Y luego, para recomendar el podcast, ¿qué necesitas tú que tenga ese programa que digas, este es el que voy a recomendar hoy? A ver, yo creo que lo principal es que el tema sea interesante, porque es verdad que con los podcasts yo sobre todo lo que he descubierto es gente que te habla de ciertos temas que igual en la radio no es que no se atrevan, sino que igual no interesa comentar. Por ejemplo, muchos más podcasts de ciencia o quizá de videojuegos, que es verdad que ahora, pues por ejemplo, Podium Podcast tiene uno de videojuegos o habrá más plataformas que lo tengan. Pero no sé, yo creo que lo principal son la diversidad de temas que te encuentras con los podcasts, vaya. Y luego, sobre todo, para mí es importante no que tengan una calidad perfecta, porque me gusta mucho más cuando un podcast tiene una calidad que dices, no es la mejor del mundo, pero se nota que le ponen cariño. Igual no tiene unos efectos sonoros increíbles, ni una música que vaya justo acorde, pero me gusta que, no sé, es verdad que hay muchos podcasts que los escucho y digo, es que este igual se pasa de cutre, que yo entiendo que a lo mejor es una persona, son dos personas en su casa porque les apetece, pero es verdad que yo sí que pido por lo menos un mínimo de calidad, por ejemplo. Pero no la exijo. La verdad es que hoy día es bastante sencillo sonar, al menos sonar, porque hay podcasts que no suenan, que eso me da un poco de rabia porque antes era, yo me acuerdo de mi mujer cuando yo llevo hablando de él hasta 10 años con los podcasts que estoy haciendo y yo le decía, ¿tú sabes lo que es un podcast? Y me decía, eso que suena mal, ahora ya no lo dice, porque antes todos sonaban súper mal. Pero ahora cualquier micro USB de 30 euros te sirve. Entonces ya un poquito de calidad se puede tener. Así que estoy contigo, Javier.
¿Qué resultado estáis teniendo cuando estáis poniendo en redes los podcasts? Si estáis teniendo feedback con otros consumidores de audio o con los podcasters, y si os atrae acabar haciendo un podcast. Yo creo que sí estamos teniendo buen resultado en cuanto a lo que estás comentando. Es decir, llega a lo que estamos haciendo de manera individual. Los alumnos, insisto, lo que yo te comentaba antes, sí están motivados porque ve que hay vida al otro lado, que existe esa persona que ha hecho el podcast, que es de carne y hueso, que habla con ellos, que le da las gracias, que le retuitea, que le da el corazoncito y le agradece su comentario. Entonces, en ese sentido, estamos teniendo mucha respuesta. No sé qué te cuenten ellos. Sí, la verdad es que sí. Es básicamente lo que dices tú, que a lo mejor tú ves plataformas o gente que se dedica profesionalmente al mundo radiofónico y tú, claro, desde aquí los ves como personas inalcanzables, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo ves que poniendo un simple tuit en el que le retuiteas, dices que te gusta su producto, estás llegando a ellos y ellos te ven, lo que dice Aurora, te retuitean. Yo, por ejemplo, Podium Podcast, que creo que es una de las plataformas de podcast más grande que hay ahora mismo. A mí que me retuitearan las 2 últimas recomendaciones que hice era como en plan, madre mía, que me está retuiteando Podium Podcast. Entonces, pues claro, es también para el alumno que se siente a lo mejor un poco inseguro en lo que está haciendo, es como que un aliciente muy grande el saber que lo que está haciendo que está llegando a otras personas. Y al retuitearte gente que ya es más conocida, pues otra gente también lo está viendo. Entonces está llegando bastante más lejos de lo que tú en un principio piensas. Y bueno, sí que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que son bastante más agradecidos la gente que se mueve en el entorno podcast que no tanto la radio. Sí. O sea, es mucho más agradecida y es como el reconocimiento ese que les das, te lo dan en plan, te lo recogen con más cariño en los programas de radio. Sí. Yo es que siempre digo que la radio, no sé si por costumbre, porque bueno, sonaba la FM y ya está, ¿no? Es como unidireccional, o era, no me meten en esos jardines, porque hay gente que ahora que usa Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero los podcasts yo lo veo como otra, para mí es como otra red social. No es yo me pongo aquí y voy a soltar mis cosas y hasta el programa siguiente. Normalmente siempre se dicen, incluso te dejan participar con audio comentarios. Muchas veces, si son podcasts en directo, por ejemplo, como los que hacemos en Spreaker, el propio oyente puede cambiar el rumbo del programa. O comentarios de oyentes, oye, ¿podríais hablar de esto? Y entonces te cogen el comentario y hacen el programa un poquito a tu gusto porque han visto que interesa eso. Porque es que es verdad, es que estamos como muy solos, ¿no? Vemos números, vemos cifras, pero es verdad que necesitamos que la gente esté ahí, que diga, oh, me gusta o no sé qué. ¿Y cómo hacéis? O sea, en YouTube está esto del dar al like, dar no sé qué. Para haceros ver, dais like, dejáis reseñas en iTunes. ¿Qué cosas hacéis una vez como agradecimiento de que habéis escuchado el audio? Mira, fíjate si llegaba, que preguntabas antes, nosotros tenemos una actividad dentro de la asignatura de producción radiofónica que se llama el Podcast Forum, como los Cineforum, el Podcast Forum. Hacemos escuchas colectivas de un podcast. Yo le pongo a los alumnos, bueno, se ponen ellos unas gafas de escuchar, que compré en Zara Home muy baratitas, y abrimos una cajita, que es una caja en forma de radio, y cada uno se pone unas gafas de escuchar. Entonces, coincidió que el día de clase, uno de los días de clase, se estrenaba Guerra 3, ¿vale? Y estuvimos tuiteando nuestros comentarios a la vez que lo escuchábamos entre todos. Eso llegó a Podium Podcast y al final hicimos otro Podcast Forum con Ana Alonso, que vino a la facultad, y allí los alumnos pues estuvieron intercambiando todo tipo de comentarios, escuchamos el final de Guerra 3, nos emocionamos, es decir, que fuera de los algoritmos, pues también interactuamos. Está muy guay. Gran Apagón, ¿lo habéis escuchado? Sí. Pues yo salgo, también. Salgo en 2 episodios. ¿Sabes que hay un episodio que son 3 podcasters? Pues uno soy yo. El que grita, uno que ha visto por la ventana que se han estampado contra la farmacia, ese soy yo. Que Ana Alonso me dijo, tienes que hacer ver que estás nervioso. Y claro, no soy actor. Y dije, ¿qué hago? Me dijo, ponte a correr por la sala. Y yo estaba solo en Barcelona, conectado con ella con Madrid y otros 2.
Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, ponte a correr. Y ahí me ves corriendo como un tonto. Y cuando estés muy cansado, me dices la frase. Y el que estaba ahí en la pecera me miraba como, ¿qué le ha dado a este? Así que tienen ahí sus trucos. Qué bueno. Volveremos a escucharlo para intentar identificarte. Sí, no sé, era o sea, el protagonista era uno que hacía un podcast, pues en la segunda temporada me parece que desaparece ese chico, ¿no? Y aparecen los discípulos de este chico, pues en ese programa está CJ Navas, María Santonja y yo. Enhorabuena. Sí, bueno, me hizo mucha ilusión que nos llamaran. Hablabas también, Sune, antes de YouTube. Pues Sí. el año pasado empezamos con otra actividad de estas que yo diseño y me invento en mis momentos de aburrimiento, que se llama Audiotubers. Audiotubers, que te pueden explicar alguno de mis alumnos. Bueno, Audiotubers, para conocer todos los detalles tienes un tutorial maravilloso hecho por nosotros en la cuenta de YouTube. Y bueno, Aurora pensó que si se recomendaban libros, se recomiendan series, películas, ¿por qué no recomendar audio? Claro. Entonces, fue como un híbrido para mezclar imagen y sonido para llegar más a los jóvenes, que es lo que comentaba Lorena, que ahora mismo es la vía por donde entramos. Y es simplemente utilizando la plataforma YouTube para hacer pues las recomendaciones que hacemos por Twitter, por ejemplo, pero en vídeo. O sea, salimos nosotros explicando, pues el podcast va de esto, tal, y ponemos fragmentos, pero es mezclar el audio con lo visual para poder llegar a más gente joven en este caso. Qué guay. Y Lorena, esto que hacéis, o sea, es un blog con V o programa de YouTube, porque yo veo ¿qué opináis de cara a muchos youtubers están haciendo podcast, pero a través de YouTube? Que es como, yo voy a hacer podcast, pero yo no me salgo de mi plataforma. No sé si habéis visto que Wismichu está haciendo podcast, Yellow Melo está haciendo podcast. Bueno, Yellow Melo lo hace con una aplicación de móvil, pero que muchos youtubers se están metiendo. Y me llama la atención que no salen de su cajita del YouTube. Pero porque también saben que YouTube ahora mismo está incluso desbancando televisiones, que esto jamás se había visto. Y YouTube mueve a muchísima gente y saben perfectamente que si se van a iVoox y o a cualquier otra plataforma de audio, el número de oyentes va a disminuir considerablemente. Y yo creo que tampoco están dispuestos a renunciar a los números que están teniendo. Entonces lo que hacen es mantenerse su plataforma y aprovechar también un poco la ventaja que tiene YouTube, es que también te da imagen, que como acabamos de decir, actualmente se valora mucho el también poder ver y a la persona que está detrás del micro. Sí, pero, o sea, imagínate, si alguien quiere hacer un podcast de cero y ve al Wismichu montado en una sala como la que estáis vosotros y dice, madre mía, ¿cómo yo no hago esto? Si tiene aquí micros profesionales, un tío, un técnico, una sala insonorizada, se te quita las ganas. De hecho, yo creo que lo bueno de los podcasts es democratizar y saber que cualquier persona puede hacerlo, comprarte una grabadora y grabar en un coche. Yo he visto podcasts grabados en un coche que suenan de muerte. El coche es un buen sitio para grabar. Entonces, como si algún día queréis hacer un podcast, por ejemplo, Javier, yo hoy sé que has tenido uno, ¿cómo te lo planteas? Técnicamente. A ver, es que volvemos a lo mismo. Es que nosotros, por ejemplo, porque aquí tenemos la facilidad de los estudios, pero si yo en mi caso, el día que acabe la carrera, quiero ponerme a hacer un podcast en mi casa, yo, por ejemplo, tengo un micro que me costó 120 euros y que es buenísimo y que, vamos, es que con eso te puedo dar la misma calidad que a lo mejor te puede dar un estudio profesional, y estoy en mi casa y yo creo que si es algo que te gusta, igual no empezar por uno tan caro, pero puedes tener un equipo bastante bueno o decentillo para tener una buena calidad de sonido desde el primer minuto que tú quieras y te apetezca realmente hacer un podcast. Es verdad que el problema de los youtubers es que empiezan ya directamente desde lo más alto. Y yo sí que es cierto que yo, por ejemplo, los primeros podcasts que escuché fueron gracias a un youtuber que se llama Consumer, que hace, no sé, creo que 8 años así, empezó uno con varias personas, pero lo subían a iVoox. El problema, yo creo que a mí lo que no me convence es eso, el que esos podcasts estén en YouTube, porque no me parece la mejor plataforma para subir un podcast como tal. Ahora los chicos de Phi Beta Lambda, no sé si sabéis qué es. Phi Beta Lambda, que vienen del mundo de los monólogos. Bueno, es como una especie de club de la comedia, pero que luego de ahí se han pasado a radio, a la SER, y ahora están metiendo, pero cada semana, un podcast creado nuevo en YouTube, que está un poco extraño, puesto con un micro y una cámara que les enfoca cuando hablan,
y están ahí como haciendo un híbrido muy raro. Pero están llenando YouTube de podcast un montón. He visto que asientes, Esmeralda. De hecho, es que hay una de mis recomendaciones la semana pasada o hace 2 es Sí es lo que parece, que es un programa de esto de Phi Beta Lambda que estás comentando, y los propios presentadores, o sea, Enric Sánchez y Alma, hablaban de qué somos, un podcast o un programa de YouTube, o sea, hablaban de qué hacen, nos ven o nos oyen. Y este así debate lo tuvimos, por ejemplo, cuando con los premios que dan por la radio y tal, a programas de radio como La Vida Moderna. Porque muchos jóvenes, más que escucharlo, lo ven. Pero bueno, si la imagen tiene que ser el paso para que los jóvenes conozcan el audio, yo creo que podemos arriesgarnos. Se puede pasar por ahí. Sí, pero la gente de vuestra edad, muy joven, ve el contenido en YouTube, el contenido auditivo, incluso podcast, que son una foto y una hora de audio y se lo ponen en YouTube. Sí. ¿Esto cómo puede ser? Lorena, resuelve, ¿por qué hacéis esto? ¿Los móviles de la habitación o qué pasa? Bueno, lo típico que te lo pones de fondo. Yo qué sé, yo todas las semanas me tengo que buscar un podcast nuevo para escucharlo y para recomendarlo. Y como estamos hasta arriba de trabajos, pues también te ayuda un poco a desconectar. Te lo pones de fondo y mientras puedes hacer otras cosas, en vez de ponerte una canción, música o a veces incluso ponerte la tele, pues tiras de audio y lo pones en YouTube porque es la plataforma más grande. Entonces es como que más fácil encontrarlo ahí, todo lo tienes más a mano y es más conocida. O sea, el tema es porque es más fácil encontrarlo. Yo creo que sí. Es que las mismas preguntas que tú te haces me las hago yo. Claro, es que yo creo que son dudas reales. ¿Qué es Podium Podcast o qué es iVoox? Y hay muchísima gente que no lo sabe. Como no estás metido en el mundo de la radio, yo creo que no sabes lo que son. Es que lo difícil es encontrarlos, exacto, como tú decías al principio. Entonces nos recomiendo. Y ahora la entrevista se vuelve al revés, ¿vale? Vosotros me enseñáis a mí. Que yo siempre traigo gente y yo quiero aprender. Si no, yo aprendo, Sune, cada día de ellos. De ellos. Aprendo muchísimo de las recomendaciones. Sí, entonces ¿nos recomendáis a los podcasters subirlo a YouTube, aunque se haga una simple foto? Lo digo porque desde el lado podcaster la gente reniega, o sea, ni de coña voy a subir un audio a YouTube si es un audio. Que se lo escuchen en el podcast, pero claro, eso son cabezonería nuestra, porque si lo escucháis ahí por el buscador de YouTube, creo que dicen que incluso es el buscador que más se usa, incluso antes que Google. No, yo mismo a veces cuando quiero hacer buscar una cosa que me quiero comprar, miro si está en YouTube para verlo más físicamente. O sea, por ejemplo, los efectos los buscan en YouTube. Sí. La mayoría, ¿verdad? Sí. Pues venga a enseñarnos qué cosas hacéis, qué cosas podemos hacer en YouTube. Yo también busco los efectos ahí. Eso, que si le recomendáis a ellos. Subirlo, a ver, es que depende. Hay gente que, como tú dices, pues no está dispuesta, como que se pierde un poco lo que es la base del podcast, que es la base radiofónica, ya que le incluye imagen en ese caso. Pero es lo que te digo, para la gente joven, para llegar a la gente joven es mucho más fácil llegar a YouTube, ya que es la plataforma que más se usa en el mundo y sobre todo en la gente joven. Hay gente joven que usa YouTube en vez de ver la televisión. Entonces, a la hora de llegar a más gente, pues sí, por YouTube va a ser la manera de llegar a muchísima más gente que por plataformas de audio como tal. Ajá. Y yo creo que la gente se fía más, o bueno, los jóvenes nos fiamos igual más de un link que veamos que es de YouTube, que no, por ejemplo, de iVoox o de SoundCloud, porque sabemos que es nuestro YouTube. Sí, que me acaba de estar abriendo chakras aquí. Qué fuerte, que se fían más, dice, hola, esto... Pero porque es lo que sí, más consumimos, quieras que no, o sea... Porque es el entorno, pero Esmeralda, vosotros como estudiantes de comunicación o vuestros amigos y compañeros... No, en general, nosotros creo que ya nos han, gracias a los profes de radio y tal, como que hemos educado ya un criterio, pero yo hablo en general, de las generaciones nuestras y venideras. Aquí lo que queremos es aumentar audiencia. ¿Y qué otras venga, concurso del 1, 2, 3, ¿qué otros sitios buscaríais podcast? Aparte, empezando por YouTube. Ostras. Ay, madre mía. Ahora mismo todos mis oyentes... Ahora que está empezando tema podcast, Spotify puede ser una ventana muy buena. Ha salido una cifra por Voxnest, que es una empresa de audio, que en Estados Unidos ya supera la escucha de podcast Spotify a iTunes, que yo creo que iTunes se ha quedado. Era el primero y se ha quedado atrás del todo. ¿Qué más, Javier? Otra plataforma. Esto Aurora va a poner nota aquí, ¿eh? Sí, yo estoy aprendiendo un montón, ¿eh?
que fuera de iVoox y SoundCloud. Bueno, iVoox. Es que yo creo que nuestro problema es un poco lo que decía Esmeralda, que nosotros ya estamos como un poco más educados en este mundo. Entonces, pues ahora mismo nosotros si queremos escuchar un podcast, nos vamos a ir a iVoox, a SoundCloud, o nos vamos a ir a Podium Podcast, más incluso que a YouTube, porque sabemos que si queremos encontrar podcast de calidad y gente que se dedica a hacer podcast de manera un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, lo suben ahí. Entonces nosotros nos vamos a decirte esas plataformas, pero a lo mejor a alguien que no se dedica a escuchar radio ni nada de eso, pues sí que se le puede ocurrir alguna otra plataforma. Aparte de las plataformas de podcast nativos, nosotros les obligamos a ir a las páginas web de las emisoras de radio y escuchar mucho ahí también, ¿eh? No lo olvidemos. Las radios, cuando quieres escuchar un programa que han emitido y tú quieres luego escucharlo en formato podcast, las ponen muy difícil. Hay algunas que incluso son players en flash, no puedes descargarte el audio y tienes que estar ahí en la cadena ser viendo un flash, ahí dices, madre mía. Eso me da mucha rabia. Verdad. Me da mucha rabia. Bueno, habéis dicho iVoox. ¿Y por qué metéis en el mismo pack de plataforma Spotify, iVoox, Podium Podcast? Podium Podcast es una web. ¿Por qué no entráis a Nación Podcast? A partir de ahora. A partir de ahora. No, o sea, que para vosotros también es importante una web. Es que esto es otra. Parece una tontería, pero os digo que la mitad de podcaster tú le dices, ¿tienes web? Y te dicen, no, la tengo en iVoox. Y dices, ya, pero no tienes una casa propia donde te vayan a buscar, donde decirles vete allí. Y dices, no. Y dices, vale, y si algún día cierra iVoox, desapareces. Como si eres solo Instagramer, te cierran Instagram, desapareces. Tendrás que tener una web donde decir siempre, si algo pasa algo, estoy allí. Hombre, igual también da un toque de profesionalización y de marca propia. Ajá, muy bien. Porque iVoox es lo que dices, puede subir cualquier persona lo que sea, cualquier absurdez que te ocurras puede estar en iVoox. Claro. Entonces sí que el tráfico web sí es verdad que ahora ha bajado bastante por el tema de redes sociales, pero yo creo que da un toque de distinción, así que el tener una marca propia. Muy bien. Me gusta cómo habla Aurora. Voy a poner, Esmeralda, voy a poner nota. Pues no sé qué más. Si tendríais que hacer, si se os ocurriera hacer algún podcast algún día, ¿habéis pensado temática? Lorena, ¿tienes pensado? Seguramente entretenimiento con toques musicales y cómicos, pero sobre todo entretenimiento. A mí lo de escuchar a un monólogo de una persona hablando de un tema concreto durante demasiado rato se me hace a veces un poco duro, y escuchar noticias también. Escucho a veces hoy por hoy en la SER por las mañanas cuando bajo a la facultad y escucho 20 minutos y realmente las 4 horas de programa me parecen demasiado. Entonces yo me centraría más en eso, en un entretenimiento, algo un poquito más ligero, más fácil de escuchar, por decirlo de alguna manera. Ajá, pues mira, de eso que ha dicho Lorena he sacado 3 cosas. Duración del podcast. Ahora tenéis que responderme qué más os gusta, o sea, cómo os gustan. ¿Cortos, largos? ¿Los podcasts hablamos? No hablamos de otra cosa. Tema música. Aquí vamos a hablar un poco a ver si hasta dónde sabéis el tema musical en los podcasts. Y ha dicho lo de los monólogos. Pues en Estados Unidos los que más lo petan son monologuistas o stand-up comedy que se pasan directamente al podcast y hacen ahí como una meta, ¿cómo se dice esto? De tocar diferentes redes, ahora me acuerdo. Transmedia, eso mismo. Una especie de transmedia hacen los monologuistas que a su vez que en el podcast recomiendan su show, en el show el podcast y luego tienen un canal de YouTube y hacen un poco de todo. Y esto, curiosamente, he visto desde hace, al menos yo, muy poco, que está pasando en España, porque les voy a poner un poco en contexto. Hice un curso de monólogos hace nada y entonces me metí un poquillo en el mundo de los monologuillos, que no hago, pero estoy ahí, voy visitando, voy conociendo y veo que los monologuistas, al menos aquí en Barcelona, cada vez tienen más monologuistas podcast por esto mismo, porque saben que en Estados Unidos está llegando. Entonces, así como dato. Pero vamos a hacer un rewind y os pregunto, Javier, duración del podcast. Por aquí han dicho que programas de 4 horas, que eso es infernal. Y más 4 horas de radio no es lo mismo que 4 horas de podcast, creo yo. Porque la radio tiene un tono de... Si coges el podcast del programa de las 6 de la mañana, te puedes volver loco. Porque eso lo que quieren es despertarte. ¿Cómo te gusta más escucharlos? Depende. Si es un programa que yo creo que está muy currado y que en 20 minutos es capaz de contarte una historia muy buena, con 20 minutos perfecto. Pero, por ejemplo, algunos podcasts que yo he escuchado
que están más enfocados a charlas entre amigos, que simplemente son como tertulias, pero como si te coges una cerveza y te pones con tus amigos. Ahí, por ejemplo, a mí no me importa que sean igual media hora, 40 minutos. Pero, hombre, ya rozando los 40 ya... A ver, es que a mí lo que me gusta es que sea un podcast que me dé tiempo a escuchar de mi casa a la facultad, que tardo como media hora. Entonces, yo creo que se tiene que un poco buscar ese tiempo, ¿no? El que no sea demasiado largo. ¿Y el pausa no lo usáis? A la ida, sí, y a la vuelta. O sea, si me pongo con un podcast, me gusta terminarlo. Claro, no es lo mismo que la canción. Ya, pero por ejemplo... Sí, Yo cuando me pongo podcast no me gusta ni que sean demasiado cortos que estar buscando otro cada momento, ni tampoco, como dice Javi, yo por ahí 20 minutos, media hora veo un programa bastante decente. Ya si te vas a más, tiene que ser un tema que te resulte muy interesante para no resultar pesado. Y si te vas a menos, tienes que haberlo hecho muy bien para que no se te quede corto. Y si llegas a tu casa y te quedan 10 minutos, son 10 minutos perdidos, no los vas a recuperar. Es como, ¿no? Haberlo hecho... Hombre, ¿puedes escuchar? haber estudiado. Pues hay entrevistas muy interesantes. Hay un podcast de Alex Fidalgo, por ejemplo, que se te saca el Langui, una hora entera con el Langui en su casa. Es una charla súper tranquila. Yo me la escuché en un mes. Duraba una hora solo, pero no tenía tiempo. Pero, jolín, le voy dando pausa. A ver, si te interesa mucho el tema, sí. A mí me pasa lo mismo que a ti, Sune. Mi experiencia a la hora de escuchar podcast es que si el tema me interesa, tiene buena calidad, pues si no me da tiempo a escucharlo en un tiempo determinado, lo paro y continúo la escucha. Y la ventaja, como ya sabemos todos, es que puedes hacer otras cosas mientras lo estás escuchando. Por lo tanto, mientras das una vuelta, paseas, claro, cocinas... Pero me llama la atención planchas. Exacto. A lo mejor es que ellos planchan. Claro. Entonces, sí, planchan. por eso no... Exacto, yo creo que me da mucha curiosidad la mentalidad tan diferente. Pues mira, os voy a recomendar, en la aplicación de iVoox hay una opción, a ver, la aplicación de iVoox, que no se enteren, es un poco nefasta. Está escondida, la opción está escondida, pero está ahí. Y hay una que tú le dices el tipo de podcast que tienes, la categoría, la que quieres escuchar y el tiempo que tienes. Hay un reloj. Y tú le dices, tengo 5 minutos, tengo 10, tengo 15 y te enseña una lista de audios que entran en esos baremos. Así que mira, si ya tenéis para... Hacéis trampas con los alumnos de clase, no se lo digas a los demás. Pero ¿vosotros elegís en función del tiempo que dura? Yo lo elijo más en función del tema. ¿Es el filtro que meteríais? No, yo siempre es más en función del tema. Busco una temática que me guste y luego ya también en función del tiempo que tenga, porque hay veces que sí, a lo mejor viniendo a la facultad cuentas con un tiempo y a lo mejor dejarte 5 minutos colgando como que te sabe hasta mal. Yo es que de escucharme media hora de un podcast para dejarme 5 minutos sin escuchar no me gusta, entonces prefiero buscar uno que dure 5 minutos menos y escucharlo entero de camino, pero lo que me baso básicamente es en el contenido, no en el tiempo que dura. En el rato de buscar has perdido esos 5 minutos. ¿Y no os dejáis sorprender? Por ejemplo, el otro día, el podcast de Wismichu, a mí aparentemente el contenido de Wismichu a mí me choca, o sea, a mí me es muy... Pero el podcast es otro rollo. Y el otro día estuvo 2 horas y media entrevistando a un cura. Que yo digo, Wismichu y un cura, pues jolín, tío, pues os lo recomiendo. Porque el cura explica cómo es desde dentro vivir en un convento, el sueldo que tiene, lo que le dejan hacer, lo que no. Jolín, y al final los chavales, yo pensaba que cuando no está él son así en plan alocado. Y súper interesante, no sé, dejaros sorprender. A veces hay cosas es que el podcast es transformador. Qué bonito. Y el tema música, que habéis dicho antes, haría un podcast musical. ¿Y qué pasa con las licencias, muchachos? Esta asignatura no habéis llevado. Esto como... Porque además hasta hace este mes iVoox tenía... Bueno, aún la tiene como en pausa. Una licencia con la SGAE, que se podía utilizar música. Y la SGAE dijo que terminaba la licencia, entonces todos los que tienen podcast en iVoox con música comercial ya no pueden usarla. No pueden, entre comillas, porque como ha habido tanto barullo... Aurora aquí tomando notas. Pues ha habido esto lo he explicado en Nación Podcaster, está explicado y he entrevistado al chico de iVoox, se lo explica. Y entonces ahora, como no existe una licencia posible para podcasters, se ha quedado en stand-by. Digamos que podemos usarla, pero sabemos que cualquier día termina el chollo. Yo por si acaso ya ni uso directamente. Utilizo Creative Commons o Epidemic Sound o lo que sea. O sea que un podcast musical
bad idea. No se puede. No, pero el podcast es un formato que te da muchísimas más opciones que un podcast musical que es como está ya muy trillado, tema radio y todo, o sea, te da opción a hacer una ficción ahora con Ajá. un poco trabajo, entonces no sé, hay que explorar Sí, otros yo a lo que me refería más con podcast musical sería que me ayudaría de una música, no que me dedicase a hacer lo que viene a ser un programa de radio musical y Ajá. meterlo en formato podcast, porque realmente eso no tiene ningún sentido. Para eso pues te metes en una radio musical, como podría ser mismamente Los 40 o Cadena 100, y escuchas un programa musical. Es simplemente el ayudarte de una música, ya sea ponerla de fondo, hacer subidas y bajadas, tener distintos Ajá. niveles de audio y el que no haya nunca silencios. Eso es a lo que yo me refería, Vale. que me habré explicado, o sea, Ajá. me he explicado más. Vale, realmente. o sea, que te incomoda el que esté solo Los una silencios voz. en radio no. Pues fíjate que Spotify contrató a unos muchachos para hacer un podcast oficial aquí en España, en español, de música, y el podcast no tiene música. Se llama Una a la Semana y solo es de curiosidades de cantantes y no ponen ni una canción. O sea, ¿cómo hace Spotify un podcast musical sin música? Eso hay que escucharlo, está muy guay. Así que ideas mil, ideas las que tengáis. Yo recomiendo cuando tengáis que hacer el podcast, supongo que Aurora está de acuerdo, no hay límites, ¿no? Está el campo todavía por sembrar. Que podemos hacer lo que queramos todavía, no hay normas. Igual que en YouTube sí que te dicen, entonces tú pones un vídeo de 12 minutos y ya te dicen, qué largo, 12 minutos. Yo creo que en el podcast no, aunque habéis dicho lo de los 20 minutos, lo de tal, uno de los que más se escuchan ha llegado a tener episodios de 8 horas, hablando del tráiler de Star Wars, y tiene 20.000 descargas. O sea que no es otro chip, otro mundo. Y esto es lo que dio la llamada antes de que empezaran a entrar niños en mi habitación y nos interrumpiesen. Espero que os haya gustado. Hay muchos temazos en los cuales reflexionar y darle vueltas al coco. Dejadme comentarios en redes sociales, allá donde veis este podcast. Compartid, seguid el hashtag Las Clases de Radio y a esos 3 muchachos, Esmeralda, Lorena, Javier y a su profesora Aurora. Y nosotros pues seguimos aquí. Nos vemos en los capítulos regulares de entrevistas. Nos vemos en el debate mensual con Carvala, con Nanok, con Jorge y conmigo. Compartid cualquier podcast que escuchéis por Twitter, por Facebook, por Instagram, en el bar. Porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Un beso. Seguimos en contacto y cuando veamos la oportunidad, pues hacemos otro. Hasta luego. Adiós, un abrazo. Adiós. Hasta luego.